Buenos días a todos. Esta es la primera transmisión en vivo que hacemos en el canal Historia de las Matemáticas y sus curiosidades. Eh, Bienvenidos a todos. Bueno, seguramente no debo tener ahora chat, digamos, público en el chat porque lógicamente es la primera transmisión y espero tener muchos suscriptores. La idea de este canal es, por sobre todas las cosas, transmitir no solamente historia de matemáticas, sino también curiosidades para todos aquellos que son fanáticos en la matemática, pero temas que no sean tan profundos en el sentido de poder eh, despertar el espíritu de asombro de aquellos que no son muy entendidos de la matemática y que, bueno, despierten un cierto interés ante esta gran ciencia. Sabemos que es muy rigurosa y muy formal, pero mi canal no está orientado para cosas demasiado elevadas, ni mucho menos. Así que bueno, vamos a empezar con un lindo tema hoy, con un gran filósofo griego presocrático, ¿no? Antes de Sócrates, se supone, llamado Tales, de la famosa ciudad de Mileto de la antigua Grecia. Según Aristóteles, Tales de Mileto fue el primer filósofo de la historia, el primer científico, porque es el primero que calcula la posición de un eclipse solar. Además es el padre de los eclipses porque es no solamente un gran astrónomo, también un gran geómetra, un gran matemático. Bueno, pero no tenemos mucha información sobre los presocráticos y menos de Tales. Eh, Tenemos fragmentos, pero la mayor parte de su obra se ha perdido en el tiempo, como la de muchos filósofos de aquella época. Pero conocemos algunas cosas, como este famoso teorema de Tales que vamos a dar hoy, que hoy en día no solamente se utiliza en la geometría, se utiliza en la física y también en la ingeniería y en la arquitectura reciente. Bueno, vamos al grano. Directamente eh, hay mucho para hablar de Tales y hay poco también que hablar porque, vuelvo a repetir, no hay tantos antecedentes de los filósofos presocráticos, todo se ha perdido en el tiempo, pero nos han dejado reliquias como esta, la que vamos a ver hoy. Me quito de pantalla por un momento y vamos a pasar a ver el primer cuadro. Bueno, teorema de Tales, 570 a.C. ¿De qué se trata este teorema? Bueno, tenemos dos segmentos, segmento T y T', transversales que se cortan en el punto O. Después tenemos dos paralelas, AB y CD, paralelas, que cortan simultáneamente a esas dos transversales. O sea, el segmento AB corta en A, en la transversal T, y corta en B en la transversal T'. Lo mismo que CD, que corta acá en C y en D. Bueno, son paralelas, cortan estas dos transversales T y T' respectivamente, y el teorema dice que se logra esta proporcionalidad, esta fórmula que vemos acá. La distancia de O a A sobre la distancia de A a C es igual a la distancia de O a B sobre la distancia de B a D. Esta fórmula, esta proporcionalidad, distancia entre segmentos, eh, obviamente tiene sus corolarios, o sea, corolario significa propiedades que surgen de otras propiedades, o sea, propiedades que son casos particulares de ciertas propiedades, que descienden de otras propiedades, eh, y las que podemos mencionar después. Pero en principio vamos a ver cómo se demuestra, cómo se llega a demostrar esto, porque que a uno le digan que OA sobre AC es igual a OB sobre BD, bueno, listo, uno lo cree porque alguien lo hizo, ¿no? En principio Tales, y después muchos otros como nosotros contemporáneamente, pero la idea es razonar de dónde sale esto. Así que bueno, vamos a demostrar esta fórmula que está en el recuadro azul y ver qué es lo que sucede. Eh, Aquí tenemos segunda pantalla que las dos transversales T y T', eh, tanto en el segmento A, OA y AC, como en el segmento B y BD, están divididas por líneas de puntos azules, celestes, eh, y esas divisiones son divisiones que están
equidistantes, o sea, a una distancia u y u' respectivamente. O sea, si tomamos la distancia en la transversal T, por ejemplo, entre una línea punteada celeste y una línea punteada consecutiva, la distancia es una unidad que la llamamos u en rojo. Y lo mismo pasa en la transversal T'. Obviamente que las dos unidades u y u' no tienen por qué ser las mismas. Lo llamamos U por unidad de medida, como la unidad de medida que puede ser un milímetro, un centímetro, un kilómetro. Bueno, pues si tomamos una regla graduada, sería la distancia entre una línea y otra es un milímetro. Bueno, eso sería como la U, la unidad de medida, que la tomamos como U sobre la transversal T y U' sobre la transversal T'. Cuando dividimos en forma equidistante los segmentos de esa forma. Obviamente que vamos a obtener en la transversal T, que está a la izquierda, sobre el segmento OA, o lo vamos a ver dividido en N veces U, o sea, N veces unidades U, y el segmento AC lo vamos a ver dividido en M unidades U. En cambio, el segmento OB lo vamos a ver dividido también en N unidades U' y el segmento B en M unidades U'. Lo dividimos así de esa forma. Bueno, vamos al tercer cuadro y vemos qué es lo que tenemos que hacer sacando el segundo claro. Vamos a agrandar un poquito la pantalla. Ahí está. Bueno, entonces lo que estaba diciendo, tenemos el segmento A está dividido en N unidades U, el segmento B en N unidades U', acá vemos las fórmulas al costado, o A es N por U, o B es N por U'. El segmento AC está dividido en M unidades U y el segmento B en M unidades U'. Obviamente, también vemos las fórmulas, el segmento AC está formado, digamos, el segmento AC es M veces U, el segmento B es M veces U'. Si nosotros por un momento hacemos el cociente que está acá abajo, A sobre AC, y donde dice A ponemos N por U, y donde dice AC ponemos M por U, las U se van, y me queda N sobre M. Lo mismo del otro lado, si hacemos OB sobre BD, me queda N veces U' y M veces U'. Si tachamos los U', me queda N sobre M. A la hora de simplificar, como vemos acá, esta simplificación nos está diciendo que ese cociente de segmentos, de distancia de segmentos, no depende ni de U ni de U', no depende de las unidades que se toman tanto en la transversal T y T' respectivamente. O sea, no dependen de U y U', y por lo tanto los dos cocientes me quedan N sobre M. Si me quedan los dos cocientes N sobre M, demostré que OA sobre AC es lo mismo que OB sobre OD. Mientras tanto, me voy a fijar si algún amigo se aproxima al chat, porque siempre hay que ver el chat. Bueno, todavía no tenemos a nadie, porque es la primera transmisión, claro. Pero bueno, en fin, ya se van a ir sumando invitados a la fiesta. Bueno, ok. ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a sacar un poco el cuadro este y vamos al cuarto cuadro. Vamos a meter un poquito acá. Bueno, acá se repite lo mismo que dije antes. OA sobre AC. Ya está, me parece que está repetido el cuadro. Ok. Vamos a 5. Bueno, como decía hace un rato, de este teorema surge un corolario o corolarios, o sea, argumentos particulares que surgen de este teorema, que también son válidos, que también son teoremas, que también son propiedades, claro, geométricas. Yo había dicho que OA sobre AC es lo mismo que OB sobre BD, ya lo demostramos. Pero también podemos demostrar, como está la fórmula acá abajo de todo, el cuadro, que OC sobre OA es lo mismo que OD sobre OB. O sea, esta proporción también se cumple. Y es fácil demostrarlo. Es muy fácil, con el mismo argumento, con el mismo razonamiento de antes. Si vemos OC,
OC es todo el segmento este largo, OC está dividido en N veces OA y M veces AC. N veces OA y M veces AC. Si sumamos M más N, me va a dar la cantidad de segmentitos U en el cual está dividido C. O sea que OC no es otra cosa que M más N por U, como vemos acá abajo. Y OA no es otra cosa que N por U. A la hora de simplificar, las U se van y me queda M más N sobre N. Lo mismo del otro lado, ¿no? Si hacemos OD, el segmento OD es M más N veces U'. M más N por U'. Dividido B, que es N veces U'. A la hora de simplificar, las unidades U' se suprimen, me queda M más N sobre N. Obviamente que me queda M más N sobre N de un lado, M más N sobre N del otro, igualo, y me queda OC sobre A es igual a OD sobre B. Y esto es un corolario, un argumento que surge del teorema de Tales. También es válido y también muy útil a la hora de usar geometría o algún cálculo trigonométrico o geométrico en particular, muy usado en ingeniería, en arquitectura y en muchas áreas también de la matemática. Se sigue usando. Bueno, ok. Vamos al sexto cuadro. Ya vamos terminando. Como siempre hay que agrandar la pantalla. Ahí está. Corolario del teorema de Tales ya lo enuncié. Ya enuncié uno. Y acá puse corolarios como diciendo, bueno, vamos a seguir apostando a los corolarios. Bueno, de una forma parecida, usando el teorema, se puede mostrar, y como hicimos antes, que OM sobre OA es lo mismo que hacer OM' sobre OC. Y por el otro lado también vemos que AM sobre OA es lo mismo que hacer CM' sobre OC. Es que sabe trigonometría, esto es muy evidente. Lo que pasa es que en la época de Tales todavía no existía la trigonometría básica, elemental que hoy conocemos. Pero esto también se puede demostrar. Con el mismo argumento, con la misma forma como lo hicimos antes. Ok. Perfecto. Vamos a el segundo cuadro. Siempre aumentando la exposición. También se utiliza, lo dije al principio del video, para semejanza de triángulos. O sea, el teorema de Tales sirve para semejanza de triángulos. Aquel que ya sabe trigonometría, esto le debe resultar muy común. Y es muy evidente, es muy sencillo. Acá lo que vemos dice, estos dos ángulos son iguales por tener un lado coincidente, o C, y dos lados paralelos a B y CD. O sea, estos dos lados son iguales, estos dos ángulos son iguales, y a esos ángulos se los llama correspondiente. Cuando nosotros tenemos dos ángulos que comparten un lado en común, que en este caso es OC, y tienen dos lados paralelos, que en este caso son AB y CD, se dice que son correspondientes, son iguales. O sea que el beta que está acá en el vértice A es el mismo beta que está acá en el vértice C. Bueno, el que sabe algo de trigonometría, básicamente sabemos que cuando uno agarra un triángulo rectángulo, como por ejemplo acá, que nosotros tenemos triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo es una figura que tiene tres lados y donde uno de sus ángulos internos vale 90 grados, o sea, un ángulo recto. Y acá, bueno, lógicamente, tenemos el triángulo AOM, donde en M tenemos un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, un triángulo rectángulo. Además sabemos por propiedad, acá no lo explico, que la suma de los ángulos complementarios alfa y beta valen 90 grados, complementario porque alfa más beta vale 90 grados. Eso se deduce de una propiedad que muchos conocen, que la suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180. Si sumamos alfa más beta más 90 me va a dar 180. Si despejo de ahí, paso el 90 sumando restando al segundo miembro, me queda alfa más beta igual a 180 menos 90. O sea, 180 menos 90 es 90, me queda alfa más beta igual a 90.
O sea, de la propiedad que dice que la suma de los ángulos internos es 180, se deduce la famosa propiedad que dice que la suma de los ángulos complementarios de un triángulo rectángulo, que en este caso son alfa y beta, la suma de alfa más beta vale 90 grados. Bueno, viene a colación a eso, pero bueno, sabemos que el triángulo AOM es un triángulo rectángulo, entonces, si nosotros queremos sacar el coseno de alfa, el coseno de alfa en un triángulo rectángulo se define así, o el coseno de un ángulo, en un triángulo rectángulo se define así, como el lado adyacente al ángulo dividido la hipotenusa. En este caso, el coseno de alfa, del ángulo alfa, que está justamente en O, va a ser el lado adyacente al ángulo alfa, que va a ser OM, sobre la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo, que es OA. Si hago OM sobre OA, como vemos acá abajo, me va a dar el coseno de alfa. Pero también el coseno de alfa lo puedo ver con el triángulo más grande, que es el triángulo COM', que es el triángulo rectángulo más grande. Y acá aplicamos la misma definición. El coseno de un ángulo es el lado adyacente dividido su hipotenusa. En todo caso va a ser OM', que es el lado adyacente a alfa, dividido la hipotenusa OC. Bueno, acá como vemos, usando la técnica de trigonometría, a pesar que Tales no conocía trigonometría, podemos deducir el teorema de Tales, o sea que el teorema de Tales es válido y nos queda que OM sobre OA es igual a OM' sobre OC. Bueno, de la misma forma, utilizando el seno de alfa, bueno, el seno de un ángulo, el seno de un triángulo rectángulo, sabiendo que se define como el lado opuesto a ese ángulo dividido la hipotenusa, aplicando el seno de alfa, como acá vemos en el cuadrito del medio, vemos que en el triángulo chiquito AOM, AM, que es el lado opuesto al ángulo alfa, dividido OA, que es la hipotenusa, me da el seno de alfa. Lo mismo con el triángulo más grande, que es el triángulo COM'. COM', es el triángulo más grande, con la misma definición, sabemos que el seno de alfa va a ser el lado adyacente al lado opuesto a alfa, que sería CM', dividido la hipotenusa, que es OC. Obviamente, con la técnica trigonométrica de seno de alfa, vemos que también se corrobora el teorema de Tales. Y también mediante lo que es la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo, que no es otra cosa que el lado opuesto al ángulo dividido el lado adyacente al ángulo, podemos ver que también se sigue cumpliendo el teorema de Tales o de alguna manera es una de las consecuencias o corolarios del teorema de Tales. En todo caso, como vemos la fórmula acá al final, tenemos la tangente de alfa, yo dije que es el lado opuesto a alfa sobre el lado adyacente, en este caso va a ser sobre el triángulo AOM, va a ser AM, lado opuesto al ángulo alfa dividido el lado adyacente OM, que para el triángulo más grande, que es el triángulo rectángulo más grande COM', no es otra cosa que CM', es el lado opuesto, CM', es el lado opuesto a alfa, dividido el lado adyacente, que es OM'. Bueno, con la misma forma, utilizando tangente, vemos otro de las consecuencias del teorema de Tales, y que bueno, el que sabe trigonometría obviamente lo puede probar de esa forma. Lo que pasa en la época de Tales no se conocía. Si bien podemos demostrar cada uno de estos tres cuadros utilizando la subdivisión en línea de puntos celestes que utilizamos en la primera demostración. Y el que quiere hacerlo lo puede hacer y puede de alguna manera llegar a lo mismo. Bueno, acá abajo de todo dice como los triángulos AOM y COM' tienen ángulos iguales, alfa y beta, y cumplen estas tres proporcionalidades, entonces dice que estos triángulos son semejantes. Bueno, el criterio de semejanza del triángulo es ese, ¿no es cierto? Tenemos dos triángulos que tienen obviamente ángulos iguales, en este caso son triángulos rectángulos, en
todo caso los ángulos iguales van a ser los ángulos complementarios alfa y beta. Por lo tanto, podemos decir que sus lados son proporcionales y por ende eso hace a la semejanza del triángulo. Por eso es uno de los temas que viene a colación del teorema de Tales. Bueno, y para terminar, un último comentario. Vamos a aumentar la pantalla. Último comentario es el siguiente, no sé si lo dije al principio, como para ir terminando, que es una curiosidad, es parte de la historia, ¿no? Ya que es historia de la matemática. Tales, por ese entonces, alrededor del 570, no precisa exactamente la fecha, uno dice puede ser 570, 580, no se sabe muy bien. Estuvo en Egipto y con su famoso teorema llega a medir la altura de la pirámide de Keops. Increíble, con una precisión bastante interesante, porque la verdad es lo que hoy mide son aproximadamente 140 metros, pero bueno, haciendo la cuenta más o menos rigurosa, aplicando su famoso teorema, como vemos acá en pantalla en esta figura, lo que hace Tales es simplemente algo grandioso. Sí, aplica su teorema, pero lo aplica así. Acá, si vemos en la figura, acá clava sobre la arena una vara de madera de 2 metros, como vemos acá. Esa vara de madera de 2 metros produce una sombra bajo el sol, justamente cuando el sol apunta sobre la punta de la pirámide. Entonces, cuando apunta sobre la punta de la pirámide, la luz pasa, pegándole a la punta de la pirámide, pero también pasa sobre la punta de la vara. Y al pasar por la punta de la vara, obviamente sobre la arena se refleja la sombra, que acá es una sombra de 3,86 metros. Entonces lo que él hace es utilizar su teorema, el teorema de Tales que hemos explicado recién con sus corolarios, ¿no? Respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Bueno, aplica el teorema directamente. Sabe que acá hay una sombra de 3,86 metros, sabe que está a una distancia del centro de la pirámide aproximadamente 268,25 metros. Y cuando aplica su teorema, el teorema, como ya lo conocemos, es el siguiente, o sea, h, que es la altura, que es lo que no conocemos, que es la altura de la pirámide de Keops, dividido 268,25 metros, que es la distancia del centro de la pirámide hasta la punta de la sombra. Eso tiene que ser igual a 2 metros dividido 3,86 metros, que es la distancia de la sombra. Lógicamente es lo que hemos explicado recién. Esta fórmula de acá abajo es la fórmula del teorema de Tales. Lo único que hay que hacer algebraicamente es despejar h, que es la incógnita, o sea, este 268,25 metros que estoy viendo pasa multiplicando. Bueno, simplifico el metro con metro, hago la cuenta y esto da aproximadamente 138,98 metros, o sea, aproximadamente 140 metros de altura. Y lo calcula con bastante precisión, utilizando su teorema. Se supone que Tales era una figura muy errante, los presocráticos, los famosos filósofos cosmológicos de aquellas épocas divagaban por todo el Medio Oriente y traían esa cultura egipcia o, digamos, persa, caldea o lo que sea, hacia Grecia. Y una de las mediciones que hizo es esta, en Egipto. Y obviamente esto viene a colación a lo que estábamos viendo. Obviamente después trajo otra cultura, porque también eran figuras muy míticas, digamos, o sea, eran muy religiosos y eran politeístas y no creían en un solo Dios, como el monoteísmo que tenemos hoy en día. No necesariamente uno tiene que creer en algo, pero es como que la mítica estaba muy arraigada en la época porque lógicamente los fundamentos científicos que hoy tenemos hoy en día no
no eran los mismos en esa época, eran los pioneros, no conocían mucho sobre el tema. Y bueno, siempre hablaban del dios del fuego, el dios del aire, el dios del mar, y bueno, qué sé yo. Pero, pero bueno, este es el primer científico, filósofo, según Aristóteles, que no solamente innova dentro de la astronomía, sino también dentro de la geometría. Y bueno, una de las cosas que mide es la prima de Keops. Así que bueno, les dejo con, con la pirámide de Keops para que lo vuelvan a mirar y aplicar el teorema y hacer ese cálculo y ver con qué precisión este famoso filósofo mide la altura de esta pirámide. Y de esta forma también se pueden medir las pirámides, no solamente las pirámides, sino las alturas de los edificios hoy en día. Y se sigue usando este teorema porque tanto los arquitectos y los ingenieros lo siguen usando permanentemente, y los físicos como yo también. Así que bueno, me despido, que espero que les haya gustado. Me fijo si hay alguien en el chat para no dejarlo sin saludar. No, aparentemente no. Así que bueno, muy bien. Nos vemos en el próximo video de historia de la matemática y sus curiosidades. Chau, chau.